Gracias, hermano Fernando. Hemos estado cantando y qué bueno poder alabar el nombre del Señor juntos. Es algo que se puede hacer aquí en la tierra. Y un día estaremos en la presencia del Señor y nuestra alabanza será perfecta en su presencia. Entonces, qué bueno poder alabar el nombre del Señor. Decía el hermano Osmar que hay que ir a traer a los que están cerca. Hoy la hermana Marisa se trajo a la hermana Gloria, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Ahí está la hermana Gloria. Ah, bueno, la descubrí. Bueno, pues la hermana Gloria es del grupo del Pedregal. Un poco se moviliza ella, pero hoy vino y eso es bueno. Y así como la hermana Marisa anda casi a la fuerza trayendo a los hermanos de las casas, así también otros podemos imitar ese esfuerzo de colaborar. Hay días que hay como amenazas de lluvia y eso demanda un poco más de apoyo. Entonces, ojalá sigamos siempre con ese buen ánimo de apoyarnos unos a otros. Y es lo que estamos viendo allá en las lecciones en el Pedregal, unos a otros. Vamos a orar un momentito antes de continuar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante tu presencia, alabamos tu nombre, te exaltamos, como acabamos de cantar, exaltar tu nombre. ¿Y cómo exaltarlo de la mejor manera? Pues primero reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal y ahora que lo conocemos, exaltarlo también con una vida comprometida a ti. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todos nuestros pensamientos. Aleja, Señor, de nosotros cualquier pensamiento que afecte nuestra vida espiritual y permite que nos centremos en aprender más y más de ti, ser un pueblo de la palabra, un pueblo que se compromete más con tu palabra y seguir adelante creciendo constantemente, sirviendo, como dice tu palabra también, reconociendo que pues nada es en vano de lo que hacemos, pero sobre todo que tú eres glorificado. Bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana aquí presentes, los que nos siguen por Facebook, por Radio Betel, los que tienen alguna forma de acercarse para oír hoy. Bendiga sus vidas, Padre, y animamos también a seguir cantando juntos, a estar presencialmente cantando como lo hemos hecho hoy, exaltar tu nombre y reconocer que somos también un pueblo salvado por tu gracia. Señor, que hoy también lo que sigue, pues nos sigas instruyendo por tu palabra. Tu Espíritu Santo nos siga ayudando a discernir lo que nos dice y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, en quien oramos y pedimos que nos sigas dirigiendo en cada una de las acciones que faltan en esta reunión. En ese nombre bendito oramos. Amén. Muy bien, el tema de la resurrección es un tema, por un lado es apasionante, porque todos los creyentes ahora sabemos que un día vamos a morir, pero que no vamos a estar todo el tiempo en la tumba. Un día resucitaremos gloriosos. ¿Sí? Vamos a resucitar gloriosos un día. Este cuerpo que tanto cuidamos, porque sí lo cuidamos, ¿verdad? Lo cuidamos. Algunos dicen, bueno, yo no puedo irme para el culto si no ceno, porque si ceno después de las 8 de la noche me enfermo. Entonces tengo que cuidarme y tengo que comer antes de irme. Y las señoras afanadas haciendo tortillas allá para darle de comer al hermano, porque él tiene que comer temprano. Es cierto, una vez un hermano me dijo, hermano, ese culto a esa hora nos está afectando. ¿Y eso? Es que nosotros estamos acostumbrados a cenar a las 5:30. Entonces, bueno, le estaba afectando porque cuida su cuerpo. Y todos tratamos de cuidar nuestro cuerpo. Por eso lo bañamos de vez en cuando. Por eso nos afligimos por cualquier dolencia. Pero llegará ese tiempo en que este cuerpo ya no va a padecer esos dolores. Pero para que llegue ese tiempo, lo importante es tener a Cristo como Salvador personal y seguir creciendo. O sea, el crecimiento es agregado, pero tener a Cristo es lo principal.
Seguir creciendo en el Señor es porque nos da la fuerza, la fe, el ánimo, la decisión de continuar aquí en esta tierra, adelante en el camino, a pesar de todos los tropiezos que pudiera darse. Hoy estamos entonces en el camino. Nos preocupa de repente, o no sé si qué tan preocupado o preocupado está usted por el día que le toque morir. Yo no sé, pero hay personas que con tiempo compran su cajón. No sé si por preocupación o por cábala. No se sabe si es que teniendo el cajón no me voy a morir temprano. No sé, pero hay gente que tiene su cajón con tiempo. Es porque sabe que eso va a ocurrir. Tengo una pariente cercana que se llama mi mamá que dice, allá tengo las mortajas. Así dice, allá tengo en la casa. No se preocupe. No, le digo que cuando uno se muere, aunque sea en un petate, lo envuelven y se lo llevan. Pero ella piensa mucho en el tema de qué vamos a hacer en el momentito que ella fallezca. Y es más, le digo, podemos morir primero nosotros porque ahí andamos en la calle. Pero la gente siempre como que piensa y solo piensa en el hecho de que de la tumba, de preparar la tumba, de preparar el cajoncito. Bueno, y ahora hay tanto plan para que uno ya tenga su cajón pagado. Ya uno tiene ciertos contratos para que no se aflija la gente ese día. Pero muchas veces la gente también está preocupada de esas cosas, pero no de su fe en Cristo Jesús. Entonces necesitamos tener una fe muy fuerte en Cristo, confiar en que lo que dice la palabra es cierto, que a pesar de la oposición que hay o de cuantos denigran lo que dice la palabra de Dios, nosotros estamos creyendo lo que Dios dijo. Y eso nos va a animar mucho en nuestro caminar diario aquí en esta tierra. Pues en el capítulo 15 siempre me tomo un tiempito para repasar un poco lo que hemos dicho. Lo primero que dijimos es que el tema de la resurrección es un tema conocido. O sea, hay testimonio de la resurrección de Cristo por las escrituras en el Antiguo Testamento que lo anunciaron y los apóstoles dijeron así se cumplió, también por testigos presenciales del hecho. O sea, estaban allí, conocieron a Cristo, vieron a Cristo personalmente. Luego dijimos que sirvamos a Cristo con amor sabiendo que su resurrección es verdad, porque creer en la resurrección es un acto de fe. Luego, porque la resurrección acabó con el poder de la muerte. En los versículos 21 al 26 se nos afirma que la muerte no tiene poder sobre aquellos que estamos en Cristo. Moriremos físicamente, pero la vida nuestra no terminó ahí. Luego dijimos que la resurrección no descansa en las obras humanas, porque como dicen en los versículos anteriores a los que acabamos de leer, algunos hacían ciertas acciones como bautizarse por los muertos, para que los muertos que se fueron sin Cristo fueran salvos. Eso no tiene nada de argumento bíblico, y si aparece mencionado en la Biblia, como ya lo aclaramos, es porque Pablo citó una práctica de algunas personas en Corinto, y algunos que venían de enemigos de la fe también estaban rechazando la resurrección, no estaban de acuerdo con la resurrección, por lo tanto buscaban la forma de ponerle otro tipo de cosas, como decir bautizarse por los muertos. Eso no tiene ningún mérito, porque recordamos, y aquí sí tenemos que ser muy claros en esto, la salvación del pecador solamente es por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Somos salvos por gracia de Dios al haber reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y al avanzar en los versículos 35 al 41, diremos que hay que servir a Cristo con amor, sabiendo que su resurrección es verdad, porque la resurrección es la transformación espiritual del cuerpo. Todo lo que se dice ahí es para enfocarnos que habrá una transformación del cuerpo. Todo lo que está en estos versículos es relacionado con ese tema. Se nos habla, por ejemplo, que una semilla que se siembra, ¿en qué se transforma?
Sí, en una planta, en una planta. Ahí está el plantillo. Ponemos semillas y surgen plantas. No brotan las semillas de por sí. Tiene que brotar una planta. Y por eso la discusión está allí en el versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo nos está diciendo cómo ocurrirá la resurrección. Este es el espacio que ocupa para confirmar cómo será la resurrección de los muertos. Es la respuesta a la inquietud de cómo un cuerpo corruptible, un cuerpo como el nuestro, de pronto está orgánicamente deshecho y un día será restaurado a la vida. Eso lleva a una pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán entonces los resucitados si orgánicamente su cuerpo se descompuso y de acuerdo a los años que uno pudiera tener de fallecido ya ni el pelo está? A veces uno hay pelitos ahí en algunas tumbas que se abrieron, pero nada más. Entonces, ¿cómo es que van a volver? ¿Cómo vendrán? ¿En qué cuerpo? Y ese es el resultado, ese sería el resultado del proceso. ¿Cómo será? Parte del problema se puede atribuir a la falsa opinión de la resurrección que enseñaban algunos griegos y muchos rabinos, o sea, maestros judíos. Especialmente porque algunos recordaban lo que Job había dicho en Job 19:26, que dice, en mi carne he de ver a Dios. Pero esa es una figura, es una forma de figura para hablar de que un día podrá encontrarse con Dios. Y llegaban a la conclusión, los que usaban este versículo, de que los cuerpos resucitados serían idénticos a los cuerpos terrenales en todo sentido. O sea que, así como soy, así voy a resucitar. Tal vez uno quisiera, si es que le pidieran gusto, resucitar más alto y todo eso. Pero dice que así como los cuerpos serían, resucitarían. Eso es lo que proponían algunos. Por cierto, un escritor antiguo que se llamaba Baruch escribió: la tierra entonces, hablando del tema de la resurrección, restaurará con seguridad a los muertos. No habrá cambios en la forma, sino que como se ha recibido, así será restaurado. O sea, así como lo enterramos, así será. Y claro, los opositores de la fe cristiana, como los gnósticos, entendían para sus fines que esto era bueno. Eso decían, pues entonces no hay por qué preocuparse por la resurrección, no tenemos por qué desesperarnos y finalmente vamos a hacer así. Y tenemos que preguntarnos algunas cosas nosotros. Por ejemplo, ¿creemos que Dios es el creador? Algunos 4 creen, pero yo sé que todos también. ¿Dudamos de su poder para restaurar lo que ha creado de la manera que Él quiera? ¿Es imposible para Dios resucitar los cuerpos gloriosos? Miren que no dicen amén, pero yo sé que están de acuerdo conmigo. Como Pablo le preguntó al rey Agripa cuando estaba defendiéndose en Hechos 26:8, ¿se juzga entre vosotros como cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo es posible que ustedes estén dudando que Dios sí resucita a los muertos? ¿Y por qué muchos cristianos de hoy se asustan y se preocupan sobre cómo puede Dios restaurar los cuerpos, por ejemplo, de los que se han perdido en el mar? Imagínense cuando antes los viajes eran de 6 meses en el mar, 3 meses, 6 meses. Alguien moría en alta mar, ¿qué hacían con el cuerpo? Lo envolvían, lo ponían en una sábana bien envuelto, lo ponían en una tabla y al fondo del mar. Alimento para los peces. Los peces seguramente desintegraban todas las carnitas que hallaban por ahí, comían o con el sedimento se alimentaban, pero eran felices porque tenían comida. Pero entonces, ¿y cuántos peces tuvieron que comerse a esa persona? El pedacito que se llevó aquel pez, ¿cómo vamos a hacer para restaurarlo? Hay gente que se pasa preguntando esas cosas. ¿Por qué dudan de la resurrección de los que desaparecieron de repente en una explosión que no se hallaron? No se halló nada de ellos. ¿Por qué la restauración de esos cuerpos es más milagrosa que la creación del universo? Los cuerpos de los muertos ya están destinados a la desintegración.
No hay otra, es un proceso tan natural que no podemos detenerlo. Algunos han petrificado, momificado cuerpos, otros tienen debidamente arreglado el cuerpo de su líder político en el parque del centro de la capital de su país y dicen que no se ha descompuesto, pero tarde o temprano se va a descomponer aunque lo hayan embalsamado y le pongan todo lo que ellos quieran. Entonces, la pregunta que sigue ahí es, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa pregunta sigue vigente. Es mejor preguntar, ¿cómo hará Dios para volver a unir los cuerpos de cada uno de los muertos a lo largo de la historia? ¿Cómo lo hará? Pues yo creo que lo hará solamente por el poder de su palabra. Solo por el poder de su palabra, como hizo la creación. Por su palabra las cosas que existen fueron hechas. Él dijo y fue hecho. Y Él puede decir que se levante y se levantará. Pero es que fue demasiado desintegrado ese cuerpo. El poder de Dios no tiene límite porque Él es el creador. Entonces, es el poder de su palabra el que lo hará. Y sigue hablando en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, porque el tema es la resurrección. La palabra necio no es una palabra en este caso como tanto como de desprecio, porque el mismo Señor en Mateo dice, no llames necio a tu hermano, pero eso ya es con el propósito de desacreditarlo, poniéndolo como un falto de cerebro, como alguien que no tiene el pensamiento correcto. Decirle necio, algún momento era ofenderlo, menospreciarlo en su capacidad de pensar o de actuar. Entonces aquí no se trata de una burla o de un maltrato, es como una exclamación de desaprobación. Es la misma idea de lo que el Señor le dijo a los discípulos allá en Lucas 24-25, cuando en el camino a Emaús iban aquellos hombres comentando acerca de las cosas que habían acontecido en Jerusalén, acerca de un Cristo que dijeron que habían llevado a la cruz del Calvario y que los discípulos ahora creían que Él había resucitado, pero estos como que tenían cierta duda y el Señor los alcanza en el camino y les habla de todo lo que había sido profetizado, anunciado desde antes y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer en lo que los profetas han dicho. Es la idea eso de tener como un pensamiento, no querer aceptar lo que ha ocurrido. Esa de alguna manera es una necedad. Necio, dice Pablo, necio. La semilla no volverá a fructificar a menos que muera. Hay que sembrar la semilla para que haya fruto. Si la semilla enterrada sigue siendo semilla, entonces ahí termina el asunto. Recuerdo que un día sembré una semilla de durazno en una macetera. A saber por qué no quiso prosperar, pero esa semilla yo desenterraba y lo único ya estaba puro hueso. La semilla no quiso reventar, como dice la gente. No hubo planta de durazno. Ahí la hallaba siempre que la buscaba, pero no hubo nada. Entonces ahí terminó todo. Al final la semilla, ¿cómo? Se perdió y no levantó la planta. La desorganización es como la condición necesaria para que pueda haber reorganización. Si la semilla enterrada sigue siendo semilla, se acabó todo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. La semilla queda tan descompuesta, cesa tan realmente de ser semilla cuando es sembrada en la tierra. Así como el cuerpo que es sembrado en la tierra, pues finalmente deja de ser ese cuerpo que nosotros esperamos como encontrar. Por lo general la gente dice, ya va a estar ese ánimo de la gente de estar hablando, es que tengo que ir al cementerio a ver a mi papá. Y uno no ve a ningún padre, ni ninguna madre, ni a ningún hermano, lo que ve es una tumba. Porque uno como que se imagina que ahí están, así como los dejó. Pero uno sabe que no, pero la gente da a entender que como que fuera a verlos a ellos. Y de hecho, pues, las costumbres y el sincretismo religioso que hay en América Latina y especialmente en México hace que se hagan enormes ceremonias como ir a llevarle el mariachi para que le dé la serenata, le cante las mañanitas a una tumba,
o ir a comer con ellos la comida que le gustaba más. Entra en el espiritismo, por cierto, porque ¿qué tal si de repente saliera algo a comer ahí? ¿Qué pasaría? Se salen corriendo todos. Entonces, nosotros pensamos en que el pariente está ahí tal como lo dejamos. Pues no, se desintegró, pero un día resucitará. Un día será levantado ese cuerpo. Yo no lo entiendo como así como lo estamos hablando. Y cómo con todas estas cosas, cómo tan desintegrado, y además ni los peces que se lo comieron existen. ¿Cómo hacemos? Es el poder de la palabra de Dios que da vida. Eso es lo bueno en todo esto, es que nosotros sabemos que no es un asunto ay, es que no entiendo mi razón, no percibe que eso sea así. Es que no tengo que percibirlo, sencillamente tengo que creerlo, que el Señor así lo hará. Lo que siembras no se vivifica si no muere antes. La semilla tiene que volver o tiene que dejar su forma original como semilla antes que pueda volver a la vida en su forma final como una planta. Jesús se aplicó esta misma verdad cuando dijo: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Se lo aplica a él porque sabía que él iba a ir al sepulcro, pero sabía también que sería mayor el fruto en su resurrección. Para que Cristo produjera fruto para nosotros, debía morir y ser sepultado y resucitar. Asimismo se espera que nosotros, antes de participar en el fruto de su resurrección o dar fruto en su servicio, nosotros también debemos morir. Una palabra que no nos gusta, pero también debemos morir en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, dijo el Señor Jesús en San Juan 12:25. Cristo murió en la cruz del Calvario, dejó de existir ahí como un cuerpo terrenal. Como sucede en la siembra y cosecha, termina lo viejo antes que pueda comenzar lo nuevo. Nuestro cuerpo un día morirá para dar paso a la resurrección y nosotros seremos vestidos de un cuerpo glorioso. Dice el versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Si ponemos una semilla, no esperamos que broten semillas. Es diferente. Sembramos una semilla, aparece una planta. Sembramos un cuerpo natural, un cuerpo corruptible, y aparecerá un cuerpo espiritual e incorruptible. La misma naturaleza, por tanto, enseña que la objeción de que el mundo futuro ha de ser como el actual no tiene valor alguno. Algún día todas las cosas van a cambiar, serán renovadas todas las cosas. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo glorificado era radicalmente diferente al cuerpo diferente del que murió, al cuerpo del que murió. Lo que salió de la tumba era totalmente diferente a lo que fue depositado. Ya no estaba limitado al tiempo. Algún momento dijo: mi tiempo no ha llegado, porque querían que hiciera milagros Jesús, pero dijo: todavía no es mi tiempo. Todavía. Ahora Cristo no estaba limitado al tiempo, al espacio y a la sustancia material. Cristo podría traspasar una pared, aparecer dentro de un local sin haber abierto la puerta. Y mientras hablamos de su ministerio, solo recordamos alguna vez que Cristo se quedó a la orilla del mar y después apareció allá con ellos en el barco. Pero esto no era común estarlo haciendo. Estamos hablando ya del cuerpo resucitado. Ya viajar no era un problema para Cristo. El sentido físico del viaje, tener que subir a la barca, tener que subir en un burro, bueno, no era ya limitación para él. Aparecía, desaparecía según su voluntad, entraba sin necesidad de abrir la puerta,
todos estos detalles que estoy mencionando están en San Lucas 24 y en Juan 20. Ahí están detalladas todas estas cosas. Eso no lo hizo antes de morir en la cruz. La resurrección cambió totalmente su cuerpo. El cuerpo de Cristo cambió totalmente en su resurrección. Y cuando regrese, todos los cuerpos de los suyos también serán resucitados y cambiarán también de manera maravillosa y radical. Todo lo que fue deshecho un día cambiará, glorioso, se vestirá de gloria. Y luego en el versículo 38 vemos cómo la creación misma nos ilustra acerca de esas clases de materia que hay. Versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. La creación de Dios es así. Él hace las cosas como Él quiso, conforme a su creatividad. La semilla cambia radicalmente, pero continúa en la misma forma de vida. Siempre habrá vida ahí. Una semilla de trigo no se transforma en una semilla de frijol. Una semilla de lino no se convierte en una semilla de maíz. Dios ha dado a cada tipo de semilla su propio cuerpo, cuya identidad continúa en la nueva planta que crece. Sembramos maíz, ¿qué cosechamos? Maíz. Sembramos un cuerpo corruptible, será resucitado un cuerpo glorioso. Entonces, la identidad no se pierde. La identidad no se perdió allí. La planta, la semilla de maíz produce una planta de maíz. Después que Cristo resucitó, solo fue conocido cuando Él se reveló o se quiso dar a conocer, porque de lo contrario no lo hubieran identificado. Por supuesto que los discípulos recordaban su rostro, reconocieron su cuerpo herido, sus manos traspasadas por los clavos. Esto nos enseña que en alguna manera nuestro cuerpo actual tendrá alguna continuidad con el que ahora tenemos. Alguna forma tiene el Señor para que no se pierda la identidad de ese creyente que fue resucitado. O sea, no va a perder, hay una continuidad eterna, digamos, en nosotros. Nuestro cuerpo morirá, cambiará de forma, pero todavía será nuestro cuerpo. Como Cristo. Cristo siguió siendo Cristo. Este evento ha sido ilustrado a lo largo de la historia por el milagro que Dios ha hecho en la creación de las plantas. Por lo tanto, Dios no tiene limitaciones para hacer el milagro de la resurrección. Si todo el tiempo hemos ido conociendo de las plantas, se siembra semilla, se levanta una planta, entonces Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere con su creación. Y dice el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. O sea, la ilustración sigue ampliando, se sigue extendiendo para reforzar la enseñanza de que nuestro cuerpo resucitado será diferente de nuestro cuerpo terrenal. Al ver la maravilla de la creación de Dios, no deberíamos dudar de su capacidad para crear cuerpos que son diferentes y a la vez que son continuidad de otro. No toda carne es la misma carne. Habla de la variedad de los cuerpos terrenales que Dios creó. No terminamos de contar las cosas que Dios ha creado. Todavía no hemos llegado a conocer todo lo que Dios creó. En el mundo biológico, la carne humana es totalmente distinta de la carne de las bestias. Los peces, las aves, todos son de carne, pero la carne no es de la misma clase. Por eso es que disfrutamos de comer carne. Si fuera carne humana, no nos gustaría mucho, aunque hay lugares donde la gente sí comía o quizá come actualmente. Pero nosotros no tenemos limitación, digamos. Dios creó para que comiéramos, por cierto. Entonces, son diferentes, no son iguales. Los aminoácidos son como los ladrillos con los que se edifica toda forma de vida. Se dice que hay millones de combinaciones de aminoácidos. No solo cada tipo de vida vegetal o animal tiene formas distintas de aminoácidos, sino que cada planta, animal y ser humano individual tiene su propio modo de agruparlos. Nunca son exactamente iguales dos cosas.
Aún dos copos de nieve dicen que no son iguales. Dos semillas no siempre son iguales. Y es que está probado cuando uno siembra. Algunas veces siembra frijol. 5 frijoles, 5 frijoles. Y hay unas matas que van a producir mucho más. Y otras no producieron lo que esta produjo. No son iguales. Es más, hasta los seres humanos somos muy diferentes. Hasta los gemelos de repente no son idénticamente iguales, aunque nosotros los vemos igualitos. No obstante, cada uno está identificado con su propia especie. Los peces con los peces, los humanos con los humanos, las aves con las aves. En nuestro tiempo, por supuesto que la gente está haciendo muchas cosas y está viendo a los animales como si fueran seres humanos, pero ni modo. La creación es así como Dios la hizo, no como alguien quiere proponerlo en este tiempo. Y hay que aprender a alimentarse también como Dios manda. Los evolucionistas quedan desconcertados ante esta verdad que estamos diciendo. O sea que hay diferencia en cada cosa, creatividad en todo eso. No importa qué comamos o qué especializada o desequilibrada sea nuestra dieta, no importa el clima donde vivimos, nunca cambiaremos en otra forma de vida. Podemos ser grandes o pequeños, delgados o gruesos, saludables o enfermos, pero siempre somos humanos. Ni modo. Aunque no les guste que uno sea chaparro, uno es ser humano. Si es muy alto, es ser humano. O sea, no hay nada que discutir porque somos humanos, pertenecemos a esta categoría de la creación. Pero también hay diferencia entre los cuerpos celestes y los terrenales. Versículo 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuerpos celestiales, hay cuerpos celestiales. No se distinguen las diferencias entre los cuerpos terrenales en gloria, es decir, en naturaleza, manifestación y forma. Los cuerpos celestiales son muy diferentes de los terrenales. El sol es muy diferente de la luna y ambos son de las estrellas. Por la astronomía nosotros podemos entender que muchas de las que normalmente llamamos estrellas son en realidad planetas y por lo tanto parecidas a la Tierra y al Sol, y que las verdaderas estrellas son auténticos soles allá muy lejos. Pero Pablo estaba hablando desde la perspectiva humana normal, no desde la perspectiva de la ciencia. Sin embargo, su enseñanza es correcta desde ambos ángulos. Las estrellas generan su propia luz, mientras que los planetas como la Tierra y la Luna reflejan la que producen otras estrellas. Así que los dos tipos de cuerpos celestiales son diferentes en gloria, es decir, en carácter y manifestación. Hay una diferencia. Y el versículo 41 sigue ampliando. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Una estrella es diferente a otra en gloria. Hay un escritor que dijo esto: a semejanza de las flores, las estrellas tienen sus propios colores. A primera vista todas brillan igual con el color de pieza, como el color de piezas de cristal. Pero fíjese en una y luego en otra para observarlas y descubrirá un espectro sutil en las estrellas. Las estrellas cambian de colores. Así a simple vista no siempre lo miramos, pero quizá haya algunas noches en las que nosotros vemos que las estrellas pueden cambiar de colores. A veces, como dice aquí, la calidad de las luces queda determinada por la temperatura. En el cielo, en el mes de diciembre, hay una estrella que llaman a Aldebarán, se puede ver como rosa pálido. Hay otra que puede verse como verde azulado y otra como una naranja y con diferentes colores que se pueden percibir. Y son diferentes. Unas dependen de otras en cuanto al brillo. Cada estrella es diferente, como cada planta y cada animal lo son también. Cada ser humano es diferente. Dios tiene una capacidad creativa infinita, incluyendo la capacidad de una variedad para producir. Si las cosas son así, si Dios tiene capacidad para
producir tanta gloria en las estrellas, en la luna, en el sol, en todo lo que vemos. Y Dios también tiene tanta gloria en su creación aquí. ¿Cómo es que Dios no va a poder recrear y resucitar cuerpos humanos sin importar la forma que pueden tener? Dios sí puede. Nosotros debemos confiar y estar firmes en que sí, la muerte es algo que podríamos pasar o vamos a pasar, pero que nuestros cuerpos depositados en una tumba se descomponen y un día resucitarán gloriosos por el poder de Dios. Así que sirvamos a Cristo con amor, sabiendo que su resurrección es verdad. Por todas estas cosas que hemos dicho, hay testimonio en las Escrituras, hay testimonio de testigos, pero también la resurrección es un acto de fe. La resurrección acabó con el poder de la muerte. La resurrección no descansa en las obras humanas y también, como estamos viendo hoy, la resurrección es transformación espiritual del cuerpo. Habrá una transformación total en nosotros. Será real porque tenemos un Dios creador, creativo y capaz de hacer todo lo que quiere. Si creó este vasto contexto del universo que vemos, nos creó a nosotros y todavía nosotros decimos, yo que soy un insignificante, ni un puntito aquí en el mundo, así con toda la grandeza del universo. Pero Dios puso su mirada en el ser humano. De toda la creación a la que Dios debe querer y amar porque Él la hizo, pero ama al ser humano y se propuso un plan con el ser humano, el plan de salvación para el pecador, pero ese plan contempla no la muerte eterna, no la pérdida total de una persona, sino su resurrección gloriosa. Dios sí puede resucitar los cuerpos de los muertos. ¿Cree usted eso? Desechemos los pensamientos perversos que niegan la resurrección. Así como en aquellos días ellos tenían que estar tratando ese tema y Pablo tuvo que escribir para aclarar las cosas, hoy también hay personas que están negando la realidad de la resurrección. Confirmemos por la palabra, que resucitaremos en un cuerpo espiritual que corresponde al natural. Es una continuidad de lo que somos. Pero por la palabra, porque aquí la gente discute muchas cosas. Hoy en la clase decía una niña, bueno, es que a mí el profesor de la escuela, del colegio me dijo esto, esto y esto. Pero esa es la opinión que él tiene y de acuerdo a lo que le han dicho. Pero nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Si la palabra dice, afirma, o Cristo mismo dijo por su palabra que resucitaremos, entonces sigamos estudiando, confirmemos y no retrocedamos en nuestra fe. El cuerpo que fue enterrado será resucitado. Volvamos a la esperanza que alimenta al creyente, que en efecto moriremos, pero seremos transformados, porque mucha gente tiene dudas y justamente preguntándose que cómo será. Dije que es por el poder de Dios, por el poder de su palabra creativa, poderosa, seremos levantados gloriosos. Pero confirmemos si tenemos a Cristo como Salvador para gozar de esta bendita esperanza. ¿Usted tiene a Cristo como su Salvador personal? Porque si no lo tiene, lo necesita. Pudiera morir más tarde, su cuerpo será llevado a un cementerio, pero la familia no tendría esperanza. Sí, un día serán resucitados, pero para condenar, para llevar al estado de condenación total, eterna, o sea, ya no hay ninguna esperanza para los que mueren sin Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene seguridad. Muere en Cristo, tiene seguridad que está en la presencia del Señor y que ese cuerpo será resucitado glorioso. Si considera que no ha recibido a Cristo como Salvador, pues es un buen tiempo para tomar la mejor decisión de su vida. Esto va para nuestros oyentes en Radio Betel o la gente que sigue redes sociales. Tenemos que decirle esto. Si la tarea de nosotros es proclamar el Evangelio, tenemos que decirle, necesita a Cristo.
Sin Cristo no hay esperanza de nada. Sin Cristo todo es perdido. Sin Cristo lo que hay es condenación eterna. Pero gracias a la misericordia de Dios que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Cristo murió para perdonar pecados y dar vida eterna, todos aquellos que vienen a Él no serán rechazados. El que a mí viene, Él no le echa fuera. Él está para darnos la bienvenida. Cristo perdona pecados, da vida eterna y garantiza resurrección gloriosa para aquellos que creemos en Él. Si no ha hecho esa decisión, le invitamos para que pueda venir pronto a Cristo, conocerle como Salvador. O si es un creyente débil que dice, no, es que yo siempre tengo mis debilidades y me pongo a pensar. No, póngase a leer la Biblia en vez de estar pensando. Póngase a ver la Biblia, a oír mensajes que hablen de la palabra, pero que sean correctos, y usted va a crecer en el Señor y sus dudas van a desaparecer. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, te alabamos, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu favor, pues tú nos has sostenido hasta ahora. Y Señor, nos sigues alimentando con tu palabra. Seguimos entendiendo, Señor, que nuestros cuerpos no son eternos aquí, que este cuerpo del que tanto nosotros tenemos aprecio, cariño y nos hemos enamorado, es un cuerpo que hay que entregar como cuando sembramos una semilla en el campo, esperando que surja una planta. Y nosotros entregaremos nuestros cuerpos sabiendo que serán levantados gloriosos por el poder de tu palabra. Gracias, bendito Señor, por darnos esa confianza, esa seguridad, esa esperanza. Y queremos, Señor, afirmar nuestra fe, seguir caminando mañana, pasado y los días que nos regales con esa fe inquebrantable en Cristo Jesús. No dependemos de las circunstancias del momento, no dependemos de los problemas que ocurran en el mundo. Nosotros estamos firmes y seguros en Cristo Jesús. Y Señor, permite que haya alabanza, expresiones de reconocimiento, de gloria a tu nombre, porque nos has salvado, has perdonado nuestra vida y también ha garantizado nuestra salvación eterna, y junto con nuestra salvación eterna la resurrección. Gracias, Padre, porque no estamos sin esperanza. Nuestra esperanza queda firme y estable en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo dijo y en lo que tú prometiste desde el Antiguo Testamento, que habría resurrección. Gracias, Señor. Bendiga a todos los hermanos aquí. Fortalezca nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro deseo de caminar contigo. Y permite, Señor, que mañana sigamos viviendo con esta misma confianza, con esta seguridad, con esta convicción que somos tu pueblo, lavado en la sangre preciosa de Cristo, que no estamos puestos para la ira, sino estamos puestos para ser levantados gloriosos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos y hermanas.